Año nuevo, vida nueva. Cuerpo nuevo. Cada inicio de año llega cargado de expectativas. Pensamos en oportunidades, en metas, en propósitos Que esta vez, ahora sí, parecen alcanzables. Y entre ellos casi siempre aparece el mismo. hacer más ejercicio. En enero me pongo a dieta. Este año sí voy al gimnasio. Ahora sí voy a trabajar por el cuerpo que quiero. Arrancamos con entusiasmo, motivados por la idea del resultado final, pero con el paso de las semanas algo se rompe. El hábito no se sostiene y aparecen las preguntas de siempre. Estoy haciendo algo mal, me falta voluntad. ¿Por qué a otros les funciona y a mí no? La respuesta no es tan simple como solemos creer. No todo se reduce a la flojera o a la falta de disciplina. Existen factores genéticos, evolutivos y sociales que influyen en nuestra relación con el ejercicio y con el propósito que nos planteamos. BBC Mundo abordó este tema en un artículo publicado en el 2017 titulado ¿Por qué nos cuesta tanto hacer ejercicio y no es solo por flojera? Allí Juan Francos Marco, licenciado en Ciencias del Deporte del Centro de Alto Rendimiento de España, explica que parte de este comportamiento puede estar relacionado con una predisposición genética vinculada al somatotipo de cada persona. Esto no significa que el cuerpo determine lo que podemos o no hacer, sino que todos partimos de condiciones distintas que influyen en cómo vivimos el ejercicio y cómo respondemos a él. Desde una mirada evolutiva, el experto David Lieberman señala que muchos de estos comportamientos tienen raíces ancestrales. Durante miles de años, ahorrar energía fue clave para la supervivencia. Reposar, guardar fuerzas y evitar esfuerzos innecesarios era una ventaja. Hoy ese mismo instinto sigue presente, aunque en un contexto donde moverse dejó de ser una necesidad y pasó a ser una decisión. A esto se suma el factor social. Bradley Cardinal, de la Universidad Estatal de Oregon, advierte que vivimos en una cultura que romantiza el ejercicio y estigmatiza a quien no lo hace, generando culpa y sensación de exclusión, como si no entrenar fuera un fallo moral y no una elección personal o una circunstancia. Además, si en el entorno familiar no existe una cultura alrededor del deporte o la actividad física, resulta aún más difícil desarrollar ese interés. Todo esto nos lleva a reflexiones inevitables. Muchos de nuestros propósitos nacen desde la presión externa. El cuerpo ideal, la comparación, la culpa. Y está comprobado que cuando el ejercicio se vive como castigo o imposición, es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Y aunque hoy hablamos de ejercicio, este episodio va más allá del cuerpo. Es una invitación a repensar cómo nos planteamos metas, cómo construimos hábitos y cómo podemos avanzar con menos culpa y más conciencia hacia cualquier objetivo que nos propongamos en enero o en cualquier momento del año. Para profundizar en estas preguntas, hoy invité a Christopher Ramírez, preparador físico y coach de entrenamiento chileno, con 6 años de experiencia en entrenamiento grupal y personal, fundador y director deportivo de Stork Training CL, con certificaciones en poblaciones especiales, adultos mayores y educación infantil. Nos ayudará a entender qué hay detrás de estos bloqueos y cómo construir una relación más sana y sostenible con el ejercicio, pensando no solo en el cuerpo, sino en la salud. Y sí, también un poquito en la vanidad. Bienvenidos. Lo que comenzó como un proyecto personal, hoy es un camino que recorremos juntos. Gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias y permitirme compartir las mías. Seguiremos encontrando en la psicología una guía para vivir y sentirnos mejor. Soy Lorena Polanía, psicóloga, terapeuta individual y de pareja, y te doy la bienvenida a esta nueva etapa de Corazón, un podcast desde el corazón. Christopher, bienvenido a Corazón, qué alegría tenerte en este espacio. Hola Lore, ¿qué tal aquí? Feliz de la invitación, de estar acá, de poder conversar un poquitito sobre lo que tú hablas de los propósitos y de los hábitos de la gente y nada, ansioso y
Un poquito nervioso, pero feliz. Ay, me encanta. Pues Christopher, yo contarle a las personas que nos están escuchando que conozco a Christopher de los años que viví en Chile y fue mi entrenador en esto del OCR, que fue increíble, una experiencia maravillosa. Y por eso justamente, Christopher, pues era mi idea de invitarte a este espacio, porque a mí me enganchó muchísimo cómo me guiabas, cómo guiabas a todos nuestros compañeros y cómo, pues definitivamente ahorita que estamos iniciando el año, allá tienes el árbol, pero bueno, en Chile siempre el arbolito dura casi que hasta finales de enero. Entonces, Sí. bueno, pues la idea es que hablemos hoy de eso, de los propósitos que iniciamos cuando empieza el año, todo esto que decía de, bueno, voy a empezar dieta, voy a aprender inglés, voy a hacer ejercicio, como que hay Claro. muchas intenciones, pero mantenerse no es tan fácil durante el año. Entonces, bueno, Cris, qué rico. Y quiero que Ujú. empecemos a hablar, bueno, tú tienes un centro de entrenamiento. Háblanos un poco de ese centro. Bueno, el centro de entrenamiento es un emprendimiento mío con dos socios más y amigos y alumnos. Partimos en abril del año 2025 y nada, nació todo de la motivación del OCR, que es entrenamiento con obstáculos. Entonces la idea salió muy fluida de la nada, fue como lancémonos con esto, creemos que lo podemos lograr, tenemos una comunidad súper linda, súper bacán, súper apañadora, por así decirlo, y llegamos a las ideas y a todo y nos sentamos, nos pusimos serios y lanzamos la idea al papel y ahí lo proyectamos y decidimos lanzarnos con esto. Y y ver cómo nos va. Así que estamos en el proceso. Como te contaba en su momento, es complicado emprender, ser emprendedor no es fácil, Ujú. pero deja mucha experiencia, es muy lindo. Es muy lindo lo que uno va aprendiendo dentro del proceso y más sobre lo que a uno le gusta, que es el deporte, que eso es lo que más nos liga a todo esto. Claro que sí. Mira que hablando de eso de emprender, tengo un episodio de la temporada anterior que dice que emprender es toda una terapia. Te lo recomiendo. Ahí que estás Lo en voy a eso. escuchar. Sí. Bueno, Anotado. Cris, bueno, porque pensé en el tema del OCR, ahorita para que nos expliques un poquito más qué es, pues tiene que ver mucho con la incomodidad, con la gestión del miedo, porque como decías, hay obstáculos, está el tema de regulación emocional y pues de disciplina sostenida, que es de alguna manera el mensaje que queremos mandarle hoy a las personas. Por eso pensaba y decía, un entrenador en OCR es una maravilla para que justamente podemos mandar este mensaje. Y bueno, el OCR, entonces explícanos un poquito de qué se trata. Bueno, el OCR significa principalmente Obstacles Course Racing, entrenamiento de carrera con obstáculos, ¿ya? Entonces focaliza lo que es correr diferentes tipos de distancias, 5K, 10K, 21K y sí, hasta 50K, ya como se conoce harto en la Spartan Race. Que Y yo participé. eso que tú participaste con polerita y todo ahí, ¿te acuerdas? Bien Sí. entretenido. Y durante el transcurso de la carrera estuve realizando diferentes obstáculos. Obstáculos de acarreo, de ejercicios con tu propio peso, obstáculos aéreos, por ejemplo, pasar anillas, subir trepas, ¿te acuerdas de la trepa? Sí. ¿Ah? Pasar muros y todo tipo de obstáculos que conlleven a ejercer diferentes tipos de fuerza y emplear tu cuerpo en todo ámbito, por así decirlo. Ok, es definitivamente yo creo que es un ejercicio, es un entrenamiento increíble. Y fíjate que cuando yo Mm. llegué la primera vez a esa clase de prueba, vi justamente la cuerda, la trepa, y yo la vi y tú me pusiste, digamos, a sostenerme y no alcancé a sostenerme, creo que fueron 10 segundos y como ni a 5 centímetros del Yo creo piso. que menos de 10 segundos. Sí, o sea, realmente sostenerse uno es todo un reto. Eh, y bueno, lo que yo viví en ese momento, yo vi esa cuerda y yo dije, no, yo tengo que subir esto en un mes. O sea, no puede ser que pues me sintiera como tan débil físicamente. Y bueno, Claro. así lo logré. Pero quiero empezar con eso. Bueno, cuando alguien llega por primera vez a tu entrenamiento, ¿qué emociones trae? ¿Cuáles, digamos que tú es lo que puedes percibir? Ilusión, miedo, urgencia, culpa, ¿qué es lo que tú ves? Yo lo primero que veo en una persona, en la emoción que demuestra es culpa y como preocupación, por así decirlo. Principalmente como por el estado físico.
En pocas ocasiones se ve lo que tú generaste en un principio, y que al ver la trepa es como un sentimiento de como de desafío, así como que quiero intentarlo. Rara vez se ve eso, pero en gran mayoría o en gran porcentaje se ve eso de la culpa y la preocupación por uno mismo, por el estado físico de uno, ya sea por la salud, la enfermedad o tipos de lesiones, o de conformidades por la apariencia física principalmente. Esa es como la principal emoción que demuestra la persona. ¿Ya? De esa manera uno por lo menos lo lee. ¿Ya? Pocas veces se ve como tu actitud que es como, "Guau, quiero llegar, llego así y empleo una actitud como de que veo eso, me motive, quiero hacerlo de una. ¿Cachai? Se Y ve lo como más el logré. otro lado. Y lo Yo- lograste, es importante. sí, bien, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Como pensar, con visualizarse, ¿no? Y ponerse unos Claro. tiempos, que más adelante hablaremos un poco de eso. Ujú, Entonces, digamos que bueno, llegan con esos miedos y mm. con toda la preocupación que tú estás mencionando. Pero en la introducción del episodio mencionaba un poco también la exigencia cultural. Entonces, tú puedes detectar, digamos, en el proceso cuando las personas empiezan un tema de amor propio o como esa exigencia o presión social respecto a empezar a hacer ejercicio o cuidarse o tener una actividad física. Yo creo que de amor propio y como de autoexigencia, siento que de una forma u otra todos parten por el amor propio. Ya todos parten como desde ahí y la persona de a poco va generando el hábito, por así decirlo, y eso conlleva a generar el hábito en sí y aparte de estar recién comenzando, la autoexigencia pasa a ser como de manera inconsciente. Después ya que llevas un mes, 30 días, que es lo que yo recomiendo, para darse un plazo fijo, la autoexigencia como que aparece dentro del camino, pero Ujú. derechamente yo creo que todos parten por un amor propio, como me tomo el ejemplo de, no sé, me siento pesado, me cuesta subir una escalera, por ejemplo, me cansa al caminar 3 cuadras, 5 cuadras, entonces todo parte por quererse a uno mismo y ahí es donde yo creo que comienza el amor propio de uno y la autoexigencia después aparece. Y ahí viene el tema de la disciplina y todo eso. Ok, Así lo veo bien, yo. bien. Y bueno, pues en estos temas de iniciar un entrenamiento, hacer ejercicio, pues hay mucha gente que abandona, ¿no? Claro. Que llega un momento Ujú. en el que deja ese propósito de inicio de año, que es un poco esto que estamos iniciando. Claro. Se empieza, hay una iniciativa increíble, ¿sí? En cualquiera que sea su objetivo, pero no hay terminativa, ¿sí? No se No, sostiene pues, claro. esa intención. Entonces, ¿en qué momento tú ves que la gente suele querer abandonar? Desde el comienzo, desde el día uno, desde el calentamiento, así, desde la entrada en calor, para antes de empezar la clase, o desde llegar al lugar y mirar, la persona te quiere abandonar. Ya, y es súper normal sentir eso, sentir ese miedo, como lo hablamos al principio, de sentir como culpa y de como que estoy acá, voy a dar el paso. La persona desde el momento uno ya quiere tirar la toalla. Entonces ahí juega un rol súper importante lo que hace uno. Uno tiene, o yo lo asimilo que yo tengo el 90% de responsabilidad como en cambiar ese pensamiento de abandono, por así decirlo. Uno juega un rol súper importante, súper psicológico, por así decirlo, en el sentido de estar como diciendo, no, dale, tú puedes, ¿cachai? Tratar de conocer un poco más a la persona, jugar un poco con los sentimientos de la persona o lo que te va tratando de demostrar la persona o lo poco que hablan, va a depender mucho del carácter de la persona, si es más extrovertida, si es más introvertida, ahí cuesta un poquitito más. Entonces, es un trabajo que cada uno debe adquirir en cada ámbito de la vida. Así por lo menos lo veo yo, que es como tratar de generar eso, no solo en el entrenamiento, es decir, tratar de demostrárselo como convivencias de la vida, ¿cachai? Que no tiene que abandonar. Ujú. Así lo veo yo, más o menos. Eso sería. Ok. Cris, y en esto de abandonar, Ujú. pues hay muchas, digamos, razones por las cuales las personas eh, refuerzan eso de no puedo seguir o por, digamos, temas de trabajo,
digamos, pues la vida empieza a seguir, y entonces las responsabilidades o los hijos o lo que sea, y empiezan a encontrar como esos motivos para no hacerlo. En algunos casos también puede ser, por ejemplo, que no se sientan tan fuertes en el proceso y digamos que si hay una exigencia como el OCR y digan, no, yo no puedo. ¿Cuáles otras razones encuentras tú para que las personas abandonen esta intención particular en el tema del ejercicio? Yo creo que el trabajo, o sea, más que un trabajo, es el trasfondo de la persona. Yo creo que la vida diaria juega un rol súper importante. El cómo te está yendo en el trabajo, el problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas en el ámbito social, ¿cachai? Si me cuesta como relacionarme con gente, tengo amigos, no tengo amigos, con quién me puedo soltar, con quién puedo hablar, cosas que me hacen querer tirar la toalla desde el momento uno. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con eso? Que la persona hay que leerla bien en el sentido de que si está en una posición más reactiva o proactiva, ¿cachai? En el sentido de que si quiere intentarlo o no quiere intentarlo. Ahí vuelta a lo mismo, como que es es un círculo que se va ampliando en el momento. Entonces tratar de jugar con el no puedo o no me sale o esto no es para mí, es, yo creo que es un agravante más, como que uno tiene que intentarlo, tiene que dar espacio. ¿Cachai? Es como el ejemplo que veíamos del no puedo, haz 3 burpees o haz 5 burpees. ¿Te acordáis de eso? Entonces ese es un juego que se ve en el entrenamiento, pero también lo voy a aplicar como para la vida diaria. Es ¿Cachai? explicar un poco lo que estás diciendo del no puedo. Habían como unas reglas en el entrenamiento, ¿no? Entonces, si Claro. las personas llegaban tarde, entonces, tantos burpees. Pero si en el proceso, digamos, en algún ejercicio o en algún obstáculo se decía no puedo, pues eso tenía que hacer es a las 5 los 10 burpees Claro. para poder continuar. Y eso es clave. Fíjate que, no sé, cuando estábamos y yo lo he mencionado en otros episodios, y es que para mí es súper clave cuando tú nos ponías a hacer abdominales, por ejemplo. Sí, Entonces el sí me acuerdo. tema es, entonces ahí haciendo, cuando yo pensaba que no podía, claramente no podía, ¿sí? Entonces, Claro. la actitud que tengamos, la sonrisa que pongamos, o pensar si puedo, bueno, una más, una más, una más, es determinante. Esa parte psicológica, como tú lo mencionas, es fundamental. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el cuerpo no responde a lo que se espera? ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, cuando las personas se ponen otros objetivos, aprender inglés, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Claro. de pronto no se sienten tan hábiles y en ese no sentirse tan hábil, abandonan. O el tema de la dieta, ¿sí? O en este caso específico, el tema del el ejercicio y el cuerpo no responde. Si el cuerpo no responde, ¿qué puede hacer la persona? Porque es diferente, digamos, y podemos llamarlo de alguna manera excusas, ¿no? Es que tengo muchas cosas que hacer, es que se me cruza con tal reunión, ¿sí? Pero si se Claro. siente físicamente que no podemos, ¿qué sucede? Claro, ahí tení los dos escenarios. Tení el escenario de las emociones, creo yo, que entra la desmotivación, la frustración, la tristeza Ujú. y el querer abandonar, ¿cachai? Y por el otro lado está el no poder, que el cuerpo no te lo permita. Físicamente, Entonces, dices tú. claro, físicamente, No. ya depende, ya sea por una lesión o porque tengo sobrepeso, por ejemplo, o llevo mucho tiempo sin hacer actividad física o ejercicio físico, y no sé, tengo un trabajo muy sedentario, un trabajo de oficina, por ejemplo, y no realizo mis pausas del trabajo y me muevo un poquitito. Entonces ahí lo que se busca es cambiar como el paradigma, el lenguaje y como que tratar de motivar a la persona, Ujú. ¿cachai? Eh, eso, entonces el contexto de eso es súper influyente. O sea, uno juega el rol ¿cómo se llama? De tratar de como de jugar un poco con la mentalidad de la persona y hacerle cambiar el paradigma, de que vea las cosas como de otra manera, que no todo es tan negativo. ¿Cachai? Entonces, y eso juega un rol súper importante al principio. Al principio es súper complicado con la persona intentar de que no falle, ¿cachai? De que genere ese hábito, como lo hablamos de un principio, que la persona quiere abandonar desde el momento uno. Entonces, el rol que uno, eh, como uno está metido en la clase durante esa hora de entrenamiento o esa media hora de entrenamiento, lo que conlleva calentamiento, explicación, juega
es súper importante ese papel, en hacerle saber a la persona que se sienta cómoda, ¿cachai? Que se acepte la persona, en este caso de independiente de las dificultades, tiene que aprender a cómo aceptarse. Entonces, tienes que hilar muy fino para que la persona no se vaya con una imagen negativa, ¿cachai? Porque a veces pasa eso que la persona dice, esto no es para mí. No, no, es que no puedo, ¿cachai? Entonces como que se cierra. Entonces, como para cerrarlo ahí uno juega vuelta a lo mismo, con tratar de cambiar el paradigma de la persona, tener los dos escenarios, como tú lo dijiste, las emociones, por otro lado, el no poder, dependiendo ¿cómo se llama? El somatotipo de la persona, ya sea capacidades físicas y eso. Claro. Y ahí se me vienen dos cosas importantes. Una es el tema de compararse, ¿no? Si Claro, una persona que viene con un estado físico que no, pues digamos, que ha estado más sedentario y se compara con una persona que ya lleva un proceso de entrenamiento, pues pasa obviamente mucho. eso va a desmotivar un montón, ¿sí? Porque me estoy Ujú. comparando que alguien, pues con alguien que ya pasa muros solamente de un salto y no necesita una llanta, como yo. Y se ve lo Bueno, contrario igual también. Se ve lo ¿así? contrario, que hay gente que se motiva, disculpa que te interrumpa, hay gente que se motiva al ver personas como más pro que ellos, ¿cachai? Pero Porque también quieren se ve eso. más, claro, pues quieren lograr eso. Y tomo el ejemplo de tú intentando subir la trepa, ver a una persona que lo sube tan rápido, o no sé, me imagino el sentimiento de la persona al ver que lo subían con brazo y pierna, y los que suben solo con brazo, Como tú. eh, ¿cachai? Claro, como yo, como yo, claro. Entonces ahí tenéis los dos escenarios igual, pues. ¿Cachai? Pero se ve mucho más el escenario de la persona ¿cómo se llama? Que se frustra de una y, y lo toma como, oh, no, esa persona, mira, pero lleva un año, ¿cómo yo voy a lograr eso? Pero es disciplina dentro de todo, disciplina, exigencia, Y hábitos procesos, sí, y hábitos, procesos, procesos y entender que somos diferentes y que también hay formas de hacer las cosas. claro. Digamos que pensando, por ejemplo, en temas de meditación, hay gente que, y digamos, algún momento de mi vida, cuando empecé a meditar, en un principio de año, ese fue uno de mis propósitos, voy a empezar a meditar. Y en ese proceso de empezar a meditar, yo dije, voy a empezar a hacerlo a las 5 de la mañana o 4:30 de la mañana en ese momento. Entonces, Yo pues quedé acá, impactado. Sí me sí, acuerdo. claro, claro, en Colombia es distinto un poco cuando iniciamos el día, acá iniciamos mucho más temprano. Pero entonces yo empecé con eso, voy a levantarme más temprano a meditar. Y ya cuando lo empiezo a proponer, por ejemplo, con mis pacientes como un hábito importante, pues no todas las personas pueden hacerlo de la misma manera. Hay gente que madrugar les cuesta un montón, ¿sí? Entonces, en ese tema de entender la individualidad, que si me pongo un objetivo, no es que todo el mundo Claro, lo tenga que hacer igual, pues yo creo que también en el tema del ejercicio tú lo puedes ver, ¿no? claro, claro. O sea, ahí el compromiso es súper importante. Onda, de que el compromiso que hace la persona consigo mismo, el por cuál comenzó. Entonces, yo Ujú. creo que eso va ligado ahí, a tratar de entender de que es algo de uno, es algo por ti mismo. Te estás haciendo una ayuda a ti mismo. ¿Cachai? Así Ujú. lo veo yo. Claro. No sé cómo vas playando por ahí. Y ahí yo creo que eso tiene que ver con el propósito y va unido a la pregunta que quería hacerte ahora, y es que sostiene a alguien cuando ya no tiene ganas. Claro. El compromiso, nuevamente lo mismo. Claro, ahí yo tomo más que nada en mi alumno en particular lo que sostiene a la persona o por cómo se ve dentro de cómo yo lo he ido trabajando. Bueno, tú sabes que igual soy una persona bien extrovertida, bien alegre y tratando de siempre entregar esa energía que es súper importante. Juega un rol muy importante en la comunidad, el tener un grupo tan rico, tan empático, tan de ser tan apañador, y lo tomo como ejemplo, por ejemplo, cuando llega una persona nueva y está recién partiendo y le cuesta, por ejemplo, pasar un muro pequeño de, de 1 metro y lo pasa y ve que le cuesta y la gente atrás lo ve y le dice, oye, buena, bacán, lo Mm, intentaste, lo lograste, bacán. Y le dice, todos partimos así. Entonces eso juega un rol muy importante. Yo creo que ahí es donde uno genera el switch, ¡pa! El cambio de como que, no estoy tan mal. Entonces el mantener ese positivismo, ese énfasis, intentar
lograr algo o saber que puedes lograr algo, eh, yo creo que con eso ya uno se da por pagado. Eso ya es lo que sostiene como a la persona. Yo creo que va por un tema algo más social, ¿cachai? Ujú. Aparte del compromiso. Y se ve en gran porcentaje de la persona en su momento ya después va a entrenar, como por ejemplo, como por ir a distraerse, más que por, quiero tener grandes bíceps, quiero mejorar la... O sea, todos tienen sus propósitos, quiero mejorar el tono muscular de mi espalda, por ejemplo, pero ya después voy a entrenar porque quiero ir a reírme, porque lo Porque se disfruto, la pasa paso rico. súper bien, se pasa rico, claro, ¿cachai? Entonces va más como por ahí. Eso sostiene más a la persona, creo yo. Rodearse de gente buena y que saca lo mejor de ti, yo creo que es fundamental. Y no solo aplica en el sentido del entrenamiento, aplica como para todos los puntos de la vida. Tanto tu trabajo, tú no vas a estar trabajando en un lugar donde, bueno, hay gente que se ve obligada a trabajar por lucas y se entiende, pero funciona de diferente manera cuando trabajas en un lugar que te sientes cómodo, por ejemplo. Ujú. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, a mí me encanta ver reír a la gente, ver que disfrutan la clase, que se ríen, que independiente el sufrimiento, por así decirlo, está entre medio de todo, es parte de, pero lo que se genera antes, durante y después de la clase, en el término social, yo creo que es lo mejor. Y eso es lo como, vuelta a reiterar, que es lo que sostiene a la persona, yo creo, la comunidad. La comunidad es fundamental. Sí, yo creo que eso es clave porque, porque la desmotivación va a llegar. O sea, tú mencionas, por supuesto, el compromiso y el compromiso pues es algo más intrínseco y que Claro. se debe trabajar de una manera súper clara porque no siempre vamos a estar motivados, no siempre vamos a tener ganas. A veces amanece lloviendo, está oscuro, hace frío o está haciendo demasiado calor. Claro. Y si digamos, nuestro objetivo pues está ligado, no es tan fuerte, no hay un propósito claro en lo que estoy haciendo, ¿sí? O ya sea, Ujú. quiero tener una calidad de vida pues muchísimo más saludable, quiero vivir en bienestar, pero además de eso, pues quiero sentirme cada día con energía y pues el ejercicio definitivamente es algo que pues libera diferentes sustancias en nuestro cerebro y nos hacen Claro, sentir enérgicos y capaces, ¿no? Entonces, claro. rodearse de personas que estén en la misma onda y que adicionalmente también tengan como ese empujoncito cuando uno como que tiene menos ganas, yo creo que es fundamental. Ujú. Pero ese factor intrínseco del compromiso y el propósito es muy importante y el compromiso, fíjate que yo hablo por supuesto mucho de compromiso en la relación de pareja, pues es Claro. digamos en terapia con quienes más trabajo y les digo, bueno, el compromiso tiene como diferentes capas o niveles, ¿no? Hay un compromiso de verse en el futuro con la otra persona. Acá en este caso particular es verme en el futuro, ¿cierto? En bienestar Claro. físico o con el cuerpo que deseo o hablando inglés, ¿cierto? O así, digamos, Claro. si estoy haciendo una dieta, teniendo claro cómo me voy a ver, viéndome en el futuro de esa manera, eso ayuda muchísimo. En la otra Claro. capa de compromiso es el hacer que suceda. Es decir, pues si uno no hace lo que tiene que hacer para lograr los objetivos diariamente, pues eso no va a pasar. ¿Mm? Claro, nunca va a pasar. Pum. Exactamente. Y la tercera capa es el a pesar de. El compromiso tiene que ver con el a pesar de que va a llover, a pesar de que hay días en los que voy a tener un poco menos de energía. Y ahí es clave el tema de la individualidad que hablábamos, Ujú. que todos tenemos procesos diferentes y que no siempre vamos a trepar esta cuerda de la misma manera. Hay Claro. días en los que uno lo hace muchísimo más fácil y hay otros que le cuesta más. Y yo creo que el tema de la compasión con uno es fundamental. ¿Tú cómo lo ves ahí para las personas que acompañas? La autocompasión. Mm, a ver, ahí yo lo veo como un tema más de... Ay, no sé cómo explicarlo. Va con un tema de uno mismo, yo creo ahí, de no tirar la toalla, de quizás ver metas, proponerse metas. Cuando me hablas como de compromiso, yo veo metas. Ujú. Más que compromisos reales, tratar de verlo y plasmarlo como a futuro. Y mediante uno va generando todo el proceso y va avanzando como para llegar a esa meta, ahí entre medio va apareciendo como la disciplina, por así decirlo. ¿Cachai? Y ahí uno va generando el hábito. Y eso no solo se ve en personas como
están recién partiendo, porque tú lo veías en dos diferentes tonos, por así decirlo. Tú lo veías en la persona que está recién partiendo y lo veías en un atleta elite. ¿Cachai? Solamente que tienen diferentes metas, por así decirlo, y procesos que son un poquito diferentes, pero van llegando a algo muy similar. Como por ejemplo, te pongo el mismo ejemplo de la cuerda, de querer intentar subir la trepa, ¿ya? Que eso ya no sea puro brazo, ¿cachai? Sino ocupar los pies. Y por otro lado tenía el ejemplo de la persona que quiere bajar 2 tallas, por ejemplo. Que quiere bajar 10 kilos en un año. No sé, por ponerte un largo plazo. Y ya, entonces ahí tenéis 2 metas. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces ahí va el proceso de ser como partir desde el compromiso con algo y después ir generando la disciplina para llegar a cumplir esa meta, por así decirlo. Entonces ahí lo que genera la diferencia en ambos es ser responsable, ¿ya? Cómo proyectan sus compromisos, por así decirlo, y ahí no solo va de un tema de solo verlo, decirlo y proyectarlo, sino que tienes que hacer el compromiso real. Ya, voy a partir haciendo ejercicio. Me tengo que hacer exámenes, mi cuerpo estará bien, iré a un nutriólogo, iré con un nutricionista, hagamos la pega completa, ya tengo que alimentarme bien, el ejercicio que estoy haciendo está acorde, tengo que ir 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, tengo que descansar tantos días. Entonces ahí uno tiene que ir jugando un poco como con la planificación, por así decirlo, y tratar de plasmarlo en el sentido real, en el cuaderno, por así decirlo. Claro, y ¿Cachai? De que no eso sea va, vocalizarlo nomás. claro, claro, eso va en un poco en el tema del compromiso, en el hacer que suceda. Hay que planearlo, ¿cierto? Claro, Volverlo real, ponerlo en un papel y en una agenda, ¿sí? Digamos claro, que cuando hay temas de clases, si uno bloquea ciertas horas, pues eso va a ayudar obviamente a que digamos que se concrete, ¿no? Ya se haga claro. a la hora, pues en la vida real, como dices. Y sí, y pues digamos para cerrar un poco el tema de la compasión y el compromiso, pues y con esto del proceso, pues no todos los días vamos a estar igual, ¿cierto? En fuerza, Claro, en energía. Y si no somos compasivos con nosotros mismos, pues lo que va a pasar es que nos vamos a decir, vamos a ser muy duros, nos vamos a dar palo, decimos acá en Colombia. claro, Entonces, claro, si yo me digo, no, no puedo, esto fue terrible, no lo voy a lograr, pues obviamente lo que pensamos influye en lo que sentimos y en lo que hacemos y seguramente va a ser más fácil que, pues, digamos, no continuemos con ese claro. propósito, con ese objetivo que teníamos Ujú. al iniciar el año. Digamos que la idea es que le podamos mandar a las personas digamos, de alguna manera una estrategia que les permita, iniciando este año, si uno de sus propósitos es trabajar su cuerpo, pues podríamos hablar, tú has dicho disciplina, ¿sí? Y también hemos mencionado compromiso, pero a veces la disciplina cuando es muy rígida también puede ir en contra de nosotros. Claro. Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia entre una disciplina que es rígida y un compromiso mucho más real con nosotros mismos? Mira, yo creo que disciplina rígida en sí no existe. Yo creo que, no, porque yo no creo que exista la disciplina suave, disciplina moderada, disciplina rígida. Yo creo que la disciplina es disciplina. Tú quieres ser disciplinado, toma la rienda y hazlo, ¿cachai? Y más que como compararlo, vuelvo como a lo mismo. Eh, Existe la disciplina, pero siento que la disciplina se aplica cuando te pones una meta. Tú te pones la meta y dentro del proceso vas generando el compromiso, ¿ya? Y al momento vas siendo disciplinado, ya. Voy cumpliendo con mis hábitos, por ejemplo, no sé, tengo que alimentarme bien, tengo que tomarme el scoop de proteína. Entonces ahí estáis generando un hábito y estáis siendo disciplinado en el sentido de, ya, me estoy tomando el scoop de proteína en vez de pasar del entrenamiento y comerme un McDonald's. ¿Cachai? Eso para mí es disciplina. Y ahí se podría tomar como que disciplina rígida, porque ahí el factor de caer, de errar, juega un rol súper importante y también está generando el compromiso contigo mismo de no perder todo lo ganado. Yo creo que es súper importante, y vuelvo como a lo que dijiste atrás, de que la persona en un momento quiere como caer, ahí es súper importante decirle, mira todo lo que llevas, mira hacia atrás, mira tu historial Mm. de todo lo que has avanzado. Entonces, más que una diferencia, yo creo que los dos están muy ligados.
no sabría cómo ¿Cómo compararlo, ¿no? diferenciar la Siento que, disciplina del compromiso? claro, los dos están Claro. como de la mano, van de la mano en el proceso. Claro, bueno, y ahí yo en la disciplina rígida la veo o la relaciono un poco más con el no ser flexible. Por ejemplo, Ah, claro, claro. si entreno todos los días a las 7 de la mañana y por algún motivo hoy no puedo entrenar a las 7, entonces me lleno de frustración y la frustración puede hacer que me baje del objetivo o no me baje Sí, el es verdad. objetivo, pero sí baje, digamos, la motivación y la unamos no al compromiso y eso hace pues que no sigamos. Entonces, yo Claro. creo que Mm, la disciplina es clave y esto no, y digamos que con todo en la vida, con el ejercicio, con el trabajo, incluso con los hobbies, o sea, claro. con la vida misma, la disciplina es un valor fundamental, Sí, pero sí está acompañada de flexibilidad, porque la flexibilidad sin que nos volvamos permisivos, ¿no? Esta flexibilidad que nos permite, hoy fallé, pero mañana puedo retomar, ¿sí? Y lo que tú decías, a lo que ya se ha hecho, hay un proceso, ¿sí? Y ese claro. proceso pues va a ayudar a que si un día no lo logré o un día, no sé, estaba enfermo o enferma o lo que sea, pues pueda ser eh, muchísimo más fácil retomar y sin lugar a dudas, pues lo que hemos venido reforzando es que hay que tener absolutamente claro cuál es el propósito de lo que estoy haciendo, cuál sea Claro, el propósito o cuál sea el objetivo. O sea, unirlo a algo mayor para que de esa manera podamos sostenernos en el tiempo porque pues no, digamos que hay días que van a ser difíciles y no vamos claro. a poder o no vamos a tener las ganas de continuar. Claro, hay que ser súper consciente, hay que ser súper consciente en colocarse compromisos reales, por así decirlo, onda, algo que tú puedas llegar. Y creo que el consejo es como partir por cositas básicas, ¿cachai? Vuelta a lo mismo. Quiero en algún momento dentro del entrenamiento, por ejemplo, llegar a trotar, porque no puedo trotar porque, por ejemplo, tengo sobrepeso. Entonces, haz el proceso ya para poder llegar a ese punto, ya de caminar rápido, caminata rápida, puedo trotar. Entonces, esos pequeños compromisos, por así decirlo, pequeñas metas, ayudan a eso, más que como llegar, no sé, y visualizar una meta tan larga. De repente eso juega un factor súper en contra mentalmente, por así decirlo. Uno tiende a decaer porque conlleva un proceso muy largo. Entonces, ir jugando con metas de a poco, para poder ir avanzando como por ciertos niveles y llegar a un propósito. Yo creo que eso ayuda mucho más. Claro Eso. que sí, total. Ay, no, total, Cris. Yo creo que ahí, como para recapitular, disciplina, compromiso, pequeñas metas, ¿no? Ser compasivo con nosotros mismos, Ujú, combinar la disciplina con la flexibilidad. Yo creo que es fundamental. Bueno, dos cosas ya para finalizar. Una, ujú. em, con todo este tema del ejercicio y la disciplina, ¿qué se transforma más allá del cuerpo? Eh, Más allá del cuerpo, yo creo que la esencia de la persona cambia mucho. La esencia de la persona, el nivel, la madurez, el cómo mira las cosas durante el proceso del entrenamiento, el lenguaje corporal, la presencia, la actitud. ¿Cachai? Se ven muchos cambios positivos más que negativos, ¿cachai? Se nota la comodidad de solo ver cómo se desenvuelve la persona y cómo se comunica. Y ahí tomo el ejemplo de las personas como cuando llegan y parten recién, ya súper introvertidos, ¿cachai? En la clase, y de a poco van generando esa confianza, hablar con personas. Y ya después tú lo puedes plasmar en un ejemplo más real que es como una carrera. Tú ves la persona como al principio llega una carrera de obstáculos, por así decirlo, como una Spartan, ponemos el mismo ejemplo, y tú lo ves como un poco más retraído, nervioso, ¿cachai? Le sudan las manos, y ya cuando ves un proceso de una, dos, tres carreras, que es poquito, te genera un shock el ver a la persona con una parada imponente, con una mirada fija, viendo que ya voy, hoy día toca darlo todo, hoy día toca exigirse al 1000%, toca aplicar todo lo aprendido durante el proceso, para eso estamos acá. Entonces, yo creo que la actitud y la esencia de persona como sí cambia mucho. Eso así lo veo yo, por lo menos. Claro, cuando tú dices esencia, lo que yo entiendo ahí, y cuando las personas van logrando esos objetivos, pues es un tema básicamente de autoestima,
¿Mm? Claro. Porque cambia el autoconcepto, o sea, lo que piensan de sí mismos cuando ven que van logrando esos objetivos, ese autoconcepto de soy capaz, soy bueno para esto, o también poder ver lo que también ir diferenciando, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, la cuerda y la trepa se les va súper bien, ¿sí? Pero Claro. no sé, haciendo el pasamanos que se dice acá en Colombia, ¿cómo es que se dice en Chile? El monkey bars. Ese, exacto, ese mismo, pues les cuesta más, ¿sí? Entonces, Claro. digamos que también ese autoconocimiento es fundamental y pues aplica para todo en la vida. También la autoimagen, ¿no? Porque en el caso específico del ejercicio, si es el objetivo, pues también va cambiando nuestro cuerpo, nos sentimos más enérgicos, hay más fuerza, entonces pues nos vamos a sentir más contentos cuando nos vemos al espejo. Sí. También el tema de la autoeficacia. Eso es fundamental en la ciencia de la que tú estás hablando, ¿no? Sentirme capaz, eficaz de hacer las cosas. Y eso, digamos que se traslada para otras áreas de la vida. Acá estamos Claro. hablando, y lo he repetido muchas veces, y es que acá estamos hablando de ejercicio, pero esto que estamos hablando funciona básicamente para Para cualquier todo. objetivo que nos sirva Sí. ya para la vida. Entonces, mi querido Cris, ya para terminar, el último mensaje que le quieres mandar a las personas que en este inicio de año quieren empezar a hacer ejercicio, entrenar, lo que sea, ese OCR, lo que sea, o cualquier objetivo que se hayan planteado para este año. ¿Qué nos Bueno, dejas? propósito, metas, plasmen una meta. Yo creo que va en eso principalmente, tratar de comenzar el año, partir el año, proyectándose responsablemente cómo van a lograr sus metas, ¿ya? Y en el sentido de ser responsable a tratar de adquirir conocimiento, llegar a las personas correctas, ¿cachai? Y escuchar y aplicar. Pero sí o sí dar el paso. Yo creo que escuchar su lenguaje, ver, evaluar cuáles son mis excusas, ¿ya? Del por qué no puedo, por qué no quiero, por ejemplo, o el por qué no debo, tratar de ver lo contrario a eso, ¿cachai? Pues yo creo que por ahí va. Yo recomiendo hacer la prueba, ponerse días, cantidad de días. Por ejemplo, ponerse 30 días a prueba. Ya, voy a hacer el compromiso de intentar ir a entrenar 3 veces a la semana o, no sé, durante un mes, 30 días todos los días, no sé, intentar hacer algo. Y no solo aplica con el deporte, intentar generar el hábito. Ya, durante 30 días tengo que intentar hacer todo, seguir esto. Y a ir plasmándolo, e ir proyectando y generándole más ideas. Que los propósitos también es importante que sean reales, ¿ya? Por lo que hablamos de un principio, que el compromiso sea a no a tan largo plazo, que sea algo un poco más llevadero y que sea más fácil, de mayor accesibilidad, ¿ya? Hay que ser bien efectivo y creer mucho en el proceso, ¿ya? Y para eso es súper importante creérsela, saber que uno se la puede, que depende de ti mismo, intentar sentirte mejor, ¿ya? Eh, Buscar soluciones, yo creo también, y no desenfocarse. Yo creo que ahí está el problema, que uno de repente quiere tratar de abarcar todo y genera este desenfoque, por así decirlo, y tiendo a recaigo. Entonces, ser menos reactivo y ser más proactivo. A veces abarcar muchas cosas es lo contrario, a veces menos es más. Así que la invitación para este 2026 es ir a entrenar. No, generar el hábito, el hábito es súper importante porque la gente nos está viendo. Y lo pongo el ejemplo para madres, padres, hermanos, abuelos, primos, todas las personas. Lo importante hoy en día, el futuro son los niños. Generarle, plasmarle eso a los niños, el ejemplo de una vida sana, de que hay que moverse, que hay que hacer deporte, es fundamental. Sobre todo a nivel latinoamericano, que hay una tasa muy grande de obesidad en los niños en la escuela, está comprobado, según lo que explica la OMS. Entonces yo creo que parte por uno intentar generar el ejemplo. En lo más mínimo, onda, no sé, llevar a tu niño a la plaza, a los juegos, e intentar jugar con él, El moverte parque. tú y que él te vea, ¿ya? Ujú. Ahora, si lo puedes plasmar a mayor rango, llevarlo a entrenar, dependiendo de la edad del niño, por ejemplo,
hazlo, inténtalo. Entonces, el compromiso va con uno mismo y la idea es transmitir ese compromiso, que la gente nos vea. Entonces, dar ese ejemplo. Dar ese ejemplo es importante y estamos partiendo el año. Entonces, ahora es el momento. Yo sé que cuesta mucho. Hay gente que lo intenta en noviembre, diciembre, ya no, después de la fiesta voy. Estamos en el momento. Es cuando. Ahora es cuando. Así que eso es mi invitación a la gente de 2026. Muy bien. Sí, así es, Cris, me encanta. Bueno, me encanta lo que dices de dar el ejemplo, porque cuando iniciaba justamente el episodio, pues mostrábamos que cuando en la familia se ve que hay una cultura del ejercicio, pues eso a través del ejemplo se va a transmitir a los hijos o a los sobrinos, a los niños que nos ven. Entonces eso es fundamental. Y otro punto súper poderoso que me parece que dijiste y es evaluar las excusas. Porque evaluando las excusas, entonces voy a poder, pues nada, solucionar esa excusa, porque finalmente es eso. Y también decirle a las personas que generar hábitos no es fácil, que nuestro cerebro está diseñado para estar cómodo y seguir haciendo lo que venimos haciendo, sea bueno o no sea bueno para nosotros. Entonces hay que ser muy compasivos, pero dar estrategias súper claras de lo que decías, ¿no? Metas súper claras. Por ejemplo, lo que yo decía, en un mes me voy a subir esa cuerda y todos los días iba y hacía algo hasta que al mes lo pude subir. No se me olvida. Sí, no, yo lo tengo acá grabadísimo en mi corazón. Y bueno, pues como les decía, el cerebro siempre va a querer estar ahí en ese mismo lugar en el que hemos estado para ahorrar energía, ¿sí? Claro. Entonces, lo que decías de decir, por ejemplo, 3 veces a la semana, a esta hora, en este lugar, digamos que cuando concretamos esos aspectos, pues es mucho más fácil empezar a hacerlo. Porque al principio claramente pues no es un hábito, la idea es que se convierta en hábito, por eso estas ayudas de el lugar, la hora y tantas veces a la semana nos va a, digamos, a sentar para poder lograr claro y fundamental con un propósito que debe estar súper estructurado, porque si el propósito no está claro, pues desfallecer va a ser mucho más fácil. Entonces, Cris, te agradezco un montón por tu tiempo, tu experiencia, me encanta verte después de todos estos meses y bueno, que entrenemos todos en este 2026. Eso. Sí, igual, felizmente haber estado en este podcast, primera vez en esto, y me siento muy feliz de haberte visto, no te veía hace mucho tiempo, así que me encanta la energía que irradias como siempre, Loren, siendo tú, y la verdad es que se te extraña un montón en clase, no te voy a admitir, sobre todo esos miércoles de hit yo lo amaba, todos lo odiaban y yo lo amaba. Me encanta, esa es la actitud que uno espera siempre, así que nada, feliz de esto y espero que le sirva a la gente, espero que le sirva a todos y nuevamente el compromiso parte por uno mismo, hay que partir con todo este 2026. Bien, Cris. Dale, gracias. Chao. Abrazo. Chao. Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por El Rotolo Media. Recuerden que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polperpsicología.com. También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lorepolperpsicología o mi fanpage Lore Polper Psicología. Recuerden, amen con el corazón. Gracias por escucharnos. Nos oímos en un próximo episodio.